Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la quinta semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo desde 33 hasta 46. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo: escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver el hijo, comentaron: es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro? Por eso les digo que a ustedes le quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. El que tropiece con esa piedra se hará trizas, al que le caiga encima lo aplastará. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Bueno, la parábola es muy clara si la leemos dentro el contexto, el marco del Antiguo Testamento. A los oídos del hebreo, inmediatamente cuando oía hablar de una viña y de su dueño, recordaba el cántico de Isaías, capítulo 5, donde Isaías había puesto una trampa a los jefes, a los líderes de la sociedad de su época, contándole una parábola más o menos similar a esta. En aquel caso era la viña que, en vez que producir frutos buenos, después de toda la cura que le había prestado su dueño, cuando se presentó el dueño para recoger los frutos buenos, le dio frutos salvajes. En aquel tiempo el profeta había preguntado a la gente: entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hará el dueño con esta viña? Ellos contestaron: la destruirá dejándola a todos los animales salvajes, pensando que el profeta estaba poniendo uno de los muchos casos de traiciones o de descontento de un varón con respecto a su mujer. En cambio, al final, el profeta había desvelado el secreto. No se trataba de ninguna mujer infiel, sino que se trataba del pueblo de Israel, que había sido infiel a Yahvé. Ahora Jesús retoma, más o menos rielaborando la parábola, así que entienden perfectamente que está hablando de ellos y que se está hablando de Yahvé. Aquí pero, digamos que la parábola en los labios de Jesús se convierte
casi en un resumen del Antiguo Testamento, porque precisamente como Isaías dice que Dios se cuida mucho de su viña, cuánta maravilla había hecho Yahvé por su pueblo, después le había dejado confiado a la cura de unos campesinos. Luego, cuando viene el momento de recoger los frutos, Jesús en esto es muy realista respecto a la costumbre de la época. Era normal que un dueño diera para que la cultivaran una viña, un campo, a unos campesinos. Sí, la cosa normal es que al momento de la cosecha a él le tocaba una parte, un porcentaje, una percentual. Igual es muy realista cuando Jesús pone la cuestión según la cual en el caso hubiera muerto un dueño sin tener herederos, entonces le pasaba la propiedad no al Estado, sino a sus sirvientes, a los trabajadores de la misma viña. Así que Jesús rielabora la parábola de Isaías, pero de una forma muy realista, muy pegada a la costumbre económica social de la época. Y dice, bueno, este dueño, después de haber cuidado tanto a su viña, la entrega para que la trabajen a unos trabajadores. Bueno, cuando viene la época, manda un primer grupo de sirvientes, le maltratan y uno le matan. Igual con los segundos, se refiere a los dos grupos grandes de profeta del Antiguo Testamento, el grupo más antiguo, Elías, Eliseo, y los otros sí, el grupo más moderno. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos, todos fueron mal recibidos, maltratados, unos perseguidos hasta matados. Dice, al final le envía a su propio hijo. Evidentemente Jesús está hablando de sí mismo. ¿Y qué hacen? Hacen este razonamiento muy malo, muy feo. Vamos a matarlo, así que nos apoderamos de la viña. Jesús está estigmatizando la actitud de estos sirvientes que en vez de cuidarse de la viña, la tratan como dueño. Quieren aprovecharse de la viña. Otra vez escuchamos un poquito la eco de la queja de Dios en el Antiguo Testamento por medio del profeta Ezequiel, cuando se quejaba con los pastores, siempre son los sacerdotes, porque dicen que en vez de cuidar a sus ovejas, a su rebaño, se aprovechaban del rebaño, se comían sobre el rebaño, hasta el punto que Dios había prometido, yo mismo le quitaré a estos malos pastores, a estos mercenarios, el rebaño y vendré yo personalmente a pastorear mi rebaño. Digamos que un poquito es paralelo el sentido. ¿Por qué? Porque al final de este texto Jesús pregunta a los que están escuchando, entre ellos sacerdotes y fariseos, después que este dueño ha enviado dos grupos de sirvientes, los pastores, los profetas del Antiguo Testamento, y también a su hijo, y lo han matado afuera de la viña, la palabra incluso en el lápiz del evangelista recuerdan concretamente la muerte de Jesús, que fue crucificado afuera de la puerta de la ciudad, es decir, afuera de la viña, que es la ciudad de Jerusalén, que es Israel. ¿Qué hará? Bueno, ellos han entendido, pero como es un desafío teológico, no pueden negarse a responder la única cosa lógica. Dice, bueno, vendrá y castigará a estos malvados. Jesús dice, sí, le castigará. Le castigará quitándole la viña, es decir, quitándole la responsabilidad que le había entregado sobre su pueblo, porque
se han revelado totalmente inconfiables, totalmente indignos de la confianza que le había dado, y se lo dará a otro que la cuidarán a esta viña y produrán los frutos esperados. Termina el evangelista notando cómo entendieron perfectamente que Jesús, más allá de la parábola o por medio de la parábola, se estaba hablando directamente a ellos. Estaba hablando de ellos, se estaba refiriendo a ellos. Quisieron matarlo, pero una vez más no era su hora. Y teniendo miedo de la reacción popular, no pudieron hacerlo. ¿Qué nos dice este texto a nosotros? Dice que cada uno tiene una responsabilidad. Es cierto que lo que hemos sido elegidos por parte de Dios como pastores de su pueblo tenemos una responsabilidad mayor. Pero cuidado que cada bautizado es custodio de su hermano. Recordamos la dramática pregunta de Caín a Dios: ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Sí, eres tú. Eso significa que cada uno de nosotros ha recibido en confianza por parte de Dios la misión de cuidarse de los demás. Y viene el momento en el cual Dios nos pide los frutos buenos, es decir, lo que de bueno hemos hecho para cuidarnos de nuestro hermano. Tratamos en este momento que no nos encuentre con la mano vacía, o peor aún, como gente que se está aprovechando de su confianza. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esforzándonos cada día para cumplir, para corresponder a la confianza que Dios nos ha reservado, seguimos viviendo en paz.